Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nuevamente vamos a ver este tema que es el de los logaritmos. Lo trabajamos en clase, pero vamos a hacer siempre un repaso del mismo, ¿verdad? Entonces, el logaritmo el logaritmo está estrechamente relacionado con la potencia. Es una operación matemática que tiene como objetivo encontrar el valor del exponente de una potencia. Simbólicamente se expresa de la siguiente manera. Por ejemplo, vean pues, esta es la base, el exponente y la potencia. Entonces vamos a encontrar nosotros el logaritmo de una base b de la potencia x y vamos a averiguar, por decirlo de esta manera, quién era su exponente, ¿sí? O sea, todo se reescribe. Es importante mencionar dos características importantes de los logaritmos. El logaritmo de la base 10, que es el que vemos nosotros aquí, se puede escribir solo como log, o sea que no es necesario escribir la base en el logaritmo. Y también el logaritmo de la base e se escribirá solo como un logaritmo natural. Pero vamos a entrar en contexto con estas expresiones que nosotros vemos acá. Por ejemplo, quiero que observemos la siguiente situación. Si ustedes se dan cuenta, yo podría sacar un logaritmo de la forma que aparece originalmente. Esta calculadora pues tiene esta característica. Puedo escribir la base y puedo escribir la potencia que daba origen. Por ejemplo, pensemos un logaritmo de base 2 de 5, por ejemplo. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces ingreso yo las bases. Si fuera un logaritmo de base 10, podríamos poner logaritmo de base 10 de 2, por ejemplo, ¿verdad? Tengo el resultado. O simplemente, en este caso, vean acá, yo puedo escribir simplemente log 2. Yo obtengo exactamente la misma respuesta que escribiendo la base 10. O sea, cuando la base sea de 10, es equivalente a poner solo la función log sin necesidad de poner la base. Y en este último caso, cuando digo de base e, lo que sucede es de que existe un número constante en la calculadora, recibe el nombre de epsilon, y es más o menos como pi. O sea, no es pi porque pi tiene un valor y está relacionado con la circunferencia. El valor de epsilon está relacionado con otra constante matemática. En este caso su valor numérico es 2.71828128 y es un número irracional que nunca vamos a conocer, así como pi, cuál es su final, ¿de acuerdo? Y no es una serie repetida tampoco. Entonces este valor yo puedo sacar, por ejemplo, un logaritmo de base e, voy a presionar alfa e de 4, coloquemos esta cantidad. Pero cuando tenga una base e, yo puedo escribir simplemente, por ejemplo, L4 y vean acá, me da exactamente la misma respuesta. Entonces son diferentes conceptos, ¿verdad?, los que se pueden aplicar. Bueno, esto es para entrar un poquito en introducción del tema, pero ahorita vamos a hablar específicamente de algunas propiedades. Vamos en primera instancia a reconocer cómo reescribir una forma exponencial y una forma logarítmica, que es lo que nos interesa repasar en este video. Por ejemplo, 3 al cuadrado equivale a ¿cuánto? A 9. 3 al cuadrado es 9. Entonces yo estoy diciendo, por ejemplo, que un logaritmo de base 3 de 9 es 2. O sea, vean cómo se reescribió la base que aparece aquí en la forma exponencial, pasa a ser un subíndice pequeñito aquí. Lo que era la potencia es el logaritmo que yo busco, y el resultado de esta expresión logarítmica es la potencia del exponente de la potenciación, por decirlo de esta manera. Vamos a comprobarlo utilizando la calculadora. Por ejemplo, aquí utilizo esta tecla, vamos a poner logaritmo de base 3 de 9 y me va a dar 2, ¿sí? Ahora, hay otras calculadoras que son un poquito más simples y pues no tienen la opción de escribir esos dos cuadritos, entonces se utiliza otra propiedad distinta para poder realizar la operación, como el caso de esta calculadora que estoy utilizando acá.
hay otros modelos más sencillos. Entonces acá, si se dan cuenta y buscamos, solo aparece esta función, no aparece como para ingresar los dos, la base y la cantidad, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es aplicar una propiedad de los logaritmos. Dice que para utilizar los logaritmos con esto es igual a sacar el logaritmo del que originalmente era la potencia y el logaritmo de la base. Así, el logaritmo de lo que está aquí, este número en color celeste, y lo voy a dividir dentro del logaritmo que es la base, que es 3. Miren, logaritmo 3, ahí está. Y así encuentro la respuesta, que era 2. Así es como lo vamos a utilizar nosotros en esta calculadora, ¿verdad? El procedimiento es un poquito más extenso, pero llegamos a la misma respuesta. Vamos a ver aquí nuevamente, vean que va a ser un logaritmo de base 8 de 2 es igual a 1/3. Vamos a usar rápido la calculadora para revisar que esto quede de esta manera. Vamos a verlo aquí, logaritmo de base 8 de 2, pues, base 8 de 2 es igual a 1/3. Aquí lo tenemos, estamos de acuerdo. Ahora veamos nuevamente, vamos a ver ahora con la otra calculadora, para que ustedes puedan ver cómo se comporta esto. Muy bien, vamos a escribir, como dijimos, logaritmo del número grande, que es el celeste, y lo vamos a dividir dentro del logaritmo del número chiquito, que es el que aparece en color negro. Igual, vean, me queda exactamente la misma respuesta, pero alguno dijera, pero ahí dice 0.33, y recordemos que aquí está esta teclita que dice ABC, tecleamos, miren, y aquí ya se transforma en la expresión que teníamos aquí en color verde, que es el 1/3. Bueno, vamos a continuar. Tenemos también, por ejemplo, 10 a la menos 3 es igual a 0.01, dijéramos, pero en realidad es una décima, centésima, una milésima. 10 a la menos 3 es igual a una milésima, pues el logaritmo de base 10 de una milésima es igual a menos 3, sería la respuesta. Vamos a comprobar esto nuevamente utilizando la calculadora para ver si esto queda de la manera correcta. Vamos a utilizar nuevamente esta opción, logaritmo de base 10 de una milésima, ¿verdad? Y automáticamente vemos que la respuesta es menos 4. Perdón, es que le puse una 10 milésima. Vamos a corregir eso, perdonen. Ahí está, una milésima. Vean, los ceros entre el punto y el 1. Ahí está, menos 3. Podemos comprobar que es cierto. Y nuevamente lo vamos a ver con la otra calculadora. Muy bien, colocamos entonces y nos quedará de la siguiente manera. Vean, bueno. Proseguimos a ver que sería el logaritmo de lo que aparece aquí en celeste, que sería la milésima, décima, centésima, milésima. Una milésima dividido logaritmo de base 10. Logaritmo de base 10. Bueno, así es como se tendría que ingresar, ¿sí? Esta calculadora pues tiene un error, no tira las respuestas matemáticas, pero así lo tendría en las calculadoras reales. Sí, este simulador pues me ha servido mucho para explicar, pero no me permite, no sé si tengo que descargar algún parche para que lo opere de manera correcta, pero no me permite tirar respuestas cuando quedan negativas. Entonces ahí está, miren, pues igual no, pero si ustedes lo hacen en su calculadora real tiene que dar el menos 3, ¿verdad? Si no, pues comenten aquí, con gusto les estaremos respondiendo. Bueno, entonces y pues también podemos simplificarlo y hacerlo de esta manera nada más. Lo voy a explicar solo con esta porque ya vimos que en la otra pues no sale la respuesta. Pero podemos probarlo con esta también, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar con esta calculadora menos 3. En el otro modelo hubiera sido así, miren, logaritmo de una centésima, ¿verdad? Vamos a revisar esto nuevamente, ahí está, una centésima dividido dentro del logaritmo de base 10. Así hubiera quedado con la otra calculadora, solo que vuelvo a repetir, no tirar las respuestas negativas y vean que exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, o simplemente puedo poner solo log de una centésima, porque habíamos platicado que cuando nosotros tenemos simplemente el potencia base 10 no es necesario escribir el cuadrito chiquito para ponerla del 10, sino que automáticamente solo con escribir el log
ya lo tenemos. Y podemos comprobar esto también con este último. El valor epsilon, como ya hemos platicado, es un valor constante que existe para muchas relaciones y se utiliza mucho en las funciones exponenciales. Y las funciones exponenciales en muchas ocasiones es utilizada para ver crecimientos poblacionales muy básicos de bacterias o alguna población en condiciones controladas, podríamos decirlo de esta manera. El valor de las funciones exponenciales, ahí se utiliza mucho el valor de esta e, que se llama epsilon. Bueno, vamos a ver e al cuadrado, vamos a hacer la comprobación también para que ustedes puedan revisar cómo se comporta y ustedes puedan tener idea. Muy bien, entonces hablábamos, ¿verdad?, de que el valor de epsilon es este que está aquí, es un valor constante. Entonces, si nosotros estamos hablando de un epsilon al cuadrado, acá, sí, su respuesta es esta, ¿verdad? Aquí la vamos a dejar aproximada a 4 decimales, 3891, porque este 5 aproxima este a 1. Bueno, vamos a ver entonces. Esto se transformaría en un logaritmo de base epsilon de 7.3891 igual a 2, ¿verdad? Sí. Vamos a comprobarlo con el uso de la calculadora. O simplemente pues podríamos escribir ln, pero vamos a hacerlo de la manera extensa ahorita para comprobar. Logaritmo de base e de 7.3891, ¿verdad? Igual, ahí está. Como no coloqué todos los decimales, entonces lógicamente no me está quedando la respuesta exacta, pero 2.0000 es un 2. O simplemente, ¿verdad? ln de 7.3891 y vamos a darnos cuenta que es exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Sí, entonces, para que veamos en qué momento utilizar esta tecla. Algunos dicen in, pero es una L y una L de logaritmo natural. Bueno, vamos a las propiedades. Las propiedades son bastante fáciles, las vamos a aprender muy rápido y espero que les guste este videito. No quiero que sea muy extenso como el anterior de los exponentes, entonces veamos acá rapidito. Dice acá, esta propiedad que número 1 dice que el logaritmo de un producto equivale a la suma de los logaritmos. ¿Cómo así? Por ejemplo, pensemos rápido en un logaritmo de 35. Vamos a sacar sus factores primos. Los factores primos serían multiplicación 7 por 5. Entonces esto es equivalente a decir un logaritmo de 7 más un logaritmo de 5. Saquen la calculadora. Quiero que encuentren el logaritmo de 35. Pues les va a quedar este valor. Ahora quiero que saquen el logaritmo de 7. No, solo el de 7. Y ahora solo el logaritmo de 5. Sumamos estos dos y nos damos cuenta que nos da el mismo resultado. O sea, el logaritmo de 35 es esta cantidad y el logaritmo de 7 y de 5 por separado, sumándolos me da exactamente la misma cantidad. Matemáticamente esto se puede expresar de esta manera. Si tuviéramos dos variables multiplicándose entre ellas, x por y, entonces podemos decir que equivale al logaritmo de x más el logaritmo de y. O si fuera el logaritmo de base 5 de 3 por m, va a ser el logaritmo de base 5 de 3 más el logaritmo de base 5 de m. O si tuviéramos el logaritmo de base 7 de 9 a b, c, va a ser el logaritmo de base 7 de 9 más el logaritmo de base 7 de a más el logaritmo de base 7 de b más el logaritmo de base 7 de c. Así de esta manera, miren, así como una cadenita, ¿sí? O sea, de sumas. Entonces aquí tengo 4 términos multiplicando, se van a hacer 4 sumas entre ellos, ¿verdad? De igual manera, así como aparece la propiedad de la suma, tenemos también la propiedad del cociente. En este caso tendríamos que el logaritmo de la base b de un cociente equivale a la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿verdad? Que es lo que aparece acá. Vamos a comprobarlo de esta manera. Saquen su calculadora, saquen el logaritmo de base 2 de 7 quintos, ¿sí? Les va a quedar esta respuesta aproximada a 4 decimales, porque les va a quedar con muchos decimales, pero vamos a aproximarlo solo 4 decimales. Ahora quiero que saquen el logaritmo de base 2 de 7, les va a quedar esta respuesta, y luego quiero que saquen con su calculadora el logaritmo de base 2 de 5, les va a quedar esta respuesta. Pero ahora es menos, ¿verdad? Restamos estas dos y nos damos cuenta que es exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Claro, esta es una comprobación de logaritmos. Ahora, en expresiones matemáticas, yo tengo el logaritmo de base 3 de x partido 5 equivaldría al logaritmo de base 3 de la x menos el logaritmo de base 3 de 5. O sea, el que está en el denominador siempre va a ser el negativo. Vean acá, el denominador del 5 está en negativo. Curiosamente le puse 5 otra vez. Aquí el denominador era la n, pues aquí está nuevamente en negativo. Aquí hay un 7 y una n. Miren, log, dice log porque esa es una base 10.
log de 7, que es el numerador, es positivo, menos log de n, que es en el denominador y sería el negativo. Ahora, de esta manera nosotros estamos viendo cómo se comprueba esta teoría, así de una manera un poquito más en matemática. La propiedad 3 es el logaritmo de base b de una base de una expresión que tenga un exponente, pues lo podemos ver de esta manera. Dice logaritmo de base 3 de 5 por 3 al cuadrado, o sea, es prácticamente 9, ¿verdad? Pues nos queda esta cantidad y dice que es equivalente a que el exponente salga a multiplicar, así como está en este caso. No, este es este 3 es el teorema 3, por decirlo de esta manera. Entonces va a pasar a multiplicar, como en este caso, vean, este 2 va a pasar a multiplicar aplicando la propiedad. Vean, aquí este 2 pasó a multiplicar 2 por logaritmo de base 5 de 3, 2 por logaritmo de base 5 de 3. Sacamos esto en la calculadora y se van a dar cuenta ustedes que es exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, acá de manera algebraica. Si tuviera logaritmo de base 8 de x al cubo, por ejemplo, se equivaldrá a 3 por el logaritmo de base 8 de x. O sea, puedo quitar este exponente y pasa a multiplicar aquí en grande, ¿va? Es una de las características que nos presentan los logaritmos. Si tuviera un logaritmo de base 10 de m cuarta, entonces este 4 puede pasar a multiplicar aquí adelante y se va a transformar en 4 logaritmo de base 10 de m. Si tuviéramos logaritmo natural de y al cuadrado, va a ser 2 por logaritmo natural de y. Y ya no lo escribo aquí, ¿verdad? Son las propiedades interesantes que nos presentan los logaritmos. Bueno, veamos ahora esta otra propiedad. Esta pues es una extensión. Recordemos nosotros que esto es como un exponente negativo, ¿verdad? Esto es como que pasaron menos 1 a multiplicar afuera, que es lo que va a pasar. Pero solo lo vamos a mencionar así rapidito. Logaritmo de un quinto es menos 0.698 y equivale a poner menos logaritmo de 5, que nos va a dar exactamente la misma cantidad. Haremos algunos ejercicios aquí rápido para repasar en este caso. Vean, aquí dice escribir como un solo logaritmo. En otras palabras, es lo que se conoce como simplificar. Vamos a simplificar esta expresión. Yo voy a tener, por ejemplo, logaritmo natural. Permítanme vamos a ver aquí. Ya estamos. Ya, pues vamos a escribir el problema. Logaritmo natural de x, ¿sí?, menos el logaritmo natural de x más 3. Como me están pidiendo a mí escribirlo como un solo logaritmo, entonces me está diciendo que lo simplifiquemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es menos, vamos a recordar que la propiedad de la resta era una división, entonces yo lo puedo escribir así: L, N, el numerador es el positivo, perdón, dividido entre x más 3. Y esta sería mi respuesta. O sea, estamos aplicándole una propiedad de los logaritmos ahí de una manera bastante sencilla, ¿sí? Vamos el que está aquí abajito. Escribir también con un solo logaritmo, dice, entonces aparece L, N de 3 más L, N de 7 menos L, N de 2 menos 2L, N de 4. Bueno, cualquiera que haga, qué difícil. Vamos despacito en orden. Aquí hay una suma. Entonces vamos a hacer esta suma primero. Esta suma indica que están multiplicándose entre sí. Vamos a tener logaritmo natural 3 por 7, 21. O sea, recuerden, la suma, la multiplicación se representaba con una suma. Entonces esto en logaritmo representa una suma. Y tenemos ahora menos ln de 2 y menos 2ln de 4. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, que sería este que está aquí. Esto es una división, porque la resta es una división. Entonces, ¿cómo decir? ln de 21 medios menos, vamos a aplicar de una vez aquí una propiedad. Miren, esto que está aquí, vamos a aplicar la propiedad del exponente, porque se me está indicando que como está multiplicando, en realidad era un exponente cuadrado, ¿verdad? O sea, este originalmente estaba aquí, según las propiedades que vimos. Entonces aquí vamos a tener esto,
que sería 4 por 4, 16, ¿verdad? Y esta es otra división. Entonces nos va a quedar así. Vamos acá. ¿Sí? Y esto es como decir LN. Este sería el numerador, 21 medios. Y este sería el nuevo denominador, 4 por 4, 16. Hacemos la ley de extremos y medios. Sería LN, 21 por 21, 21 por 1, 21, y 2 por 16, 32. Y esta sería mi respuesta. La respuesta sería 21/32, ¿verdad? Aplicando los teoremas de los logaritmos. O sea, estamos simplificando la expresión lo más que se puede. Si quisiéramos comprobar esto, pues lo podríamos comprobar así rapidito para que veamos que es lo mismo y que está bien hecho. Vamos a poner logaritmo de 3 más logaritmo de 7 menos logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 4. Y vamos a poner acá. Esta es la respuesta. Que no se nos olvide. Vamos a sacar otro ejercicio. Vamos a poner ahora logaritmo de 21/32. Vamos a ver si nos queda la misma respuesta. Tendría que, ¿verdad? Porque está bien hecho el ejercicio y podemos comprobarlo. Vean, ahí está la respuesta, proceso largo, y el logaritmo expresado como un solo logaritmo es exactamente la misma respuesta. Muy bien, veamos un ejemplo más, un parito más, dijera alguien. Aquí pues está expresar siempre como un solo logaritmo, entonces aquí aparece 2 por el logaritmo de x menos 1 medio por el logaritmo de x menos 2. Vamos a tener aquí logaritmo de x al cuadrado menos, vean, paso lo mismo. Este que tengo acá, yo sé que lo tengo que pasar aquí como exponente, porque eso es lo que me dice la propiedad de los exponentes. Este está multiplicando, en realidad era el exponente. Y lo mismo va a suceder con este que tengo aquí. Este va a pasar a ser el exponente, ¿sí? De esto que está aquí. Entonces me va a quedar logaritmo de x menos 2 elevado a la 1 medio. Ahora el menos es parte de una división, o sea que esto todavía nosotros lo podemos simplificar en algo un poquito más básico, ¿verdad? Y escribir acá logaritmo de x. Recuerden que el positivo es el numerador y el negativo es el denominador. X menos 2 a la 1 media. Y esta sería mi respuesta. Hemos llegado a la respuesta. Un ejemplo más, y para finalizar vamos a hacer este último. Intenten hacerlo ustedes, pongan pausa y después revisen si les sale o no. Espero que lo hayan hecho. Vamos a ver entonces lo mismo aquí, ¿verdad? 9 logaritmo de 7 más 5 logaritmo de 23. Esto me equivale a mi a logaritmo de 7 a la 9 más logaritmo de 23 a la quinta, ¿sí? ¿Qué pasó? Otra vez lo mismo. Recordemos que cuando está aquí, este afuera era parte de este exponente que está aquí. Este que está aquí es parte de este que está aquí. Entonces así es como lo hacemos. No van a quedar cantidades muy grandes. Como es una suma, es una multiplicación. 7 a la 9, hagámoslo. ¿Quién dijo miedo? Vamos a hacerlo ahí. 7 a la 9. 7 a la 9. ¿Quién dijo miedo? Con una calculadora en la mano. Entonces va a ser el logaritmo de esta cantidad que nos queda es 1, 2, 3, 40 millones 353 mil
107. Logaritmo de esa cantidad. Vamos a ver. Mejor escribámoslo así, porque matemáticamente es lo mismo. Y esto está multiplicado por 23 a la quinta. Sí, o sea, es algo muy grande. Ahí estaría bien. Pero si lo queremos desarrollar sería esto. Logaritmo de... no, ahí dejemos para que no nos vamos a complicar con una cantidad tan grande, ¿verdad? Solo era para comprobar. Si lo queremos expresar como un solo logaritmo estaría ahí. Aunque sí podríamos hacer la cantidad, ¿verdad? Podríamos poner 7 a la 9 por 23 a la quinta. 23 a la quinta. Igual. O 7 es una cantidad muy grande. 7. Si movemos las 3 decimales, 597 por esa a la 14. Aproximadamente, ¿va? Vamos a ver acá. Y esta sería la respuesta. Bueno, espero que les sirva este repasito. Éxitos y que sigan estudiando bastante. Saludos.